Es una figura casi mítica. Es el segundo oficio mencionado por nombre en la Biblia después de la agricultura. Pues mientras Adán y Caín eran agricultores, Abel era pastor. Comentando la respuesta de Dios a la ofrenda de los hermanos, el rechazo de una de ellas y la aceptación del otro, Rabbi Eli Munk, un rabino francés del siglo pasado, afirmaba que una de las más grandes diferencias entre los pastores y los agricultores radica en el tipo de persona que sus oficios pueden convertirlos. Mientras el pastor asiste a criaturas vivientes que demandan de sus cuidados y amor, el agricultor se relaciona con la tierra y con seres que no responden emocionalmente a sus cuidados. Así, a la larga, el oficio termina formando el carácter de la persona. No es entonces casualidad que algunos de los personajes más venerables de la historia judía fueran precisamente pastores: Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Moisés, David, el profeta Amós, etc. Pero la figura del pastor llegaría a ser usada también de forma simbólica, representando al señorío o al gobierno paciente del Señor con sus súbditos, que recoge y cuida y conduce a los débiles. Seguramente, por todo lo anterior, el Señor Jesús empleó aquí esta figura para indicar su particular relación con nosotros, con sus discípulos. Al decir, yo soy el buen pastor, el Señor tenía en mente los rasgos distintivos de esta singular figura bíblica. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que cuando Rabbi Eli Munk comenta las diferencias que hay entre pastores y agricultores, dice que el pastor se relaciona con seres vivos que responden emocionalmente a sus cuidados, mientras que el agricultor se relaciona con la tierra y con las plantas, y que no es casualidad que los primeros imperios y el esclavismo surgieran precisamente en contextos agrícolas. Se necesitaba mano de obra para cultivar extensiones cada vez más grandes, y la respuesta era la esclavitud. Y también surgió la riqueza. Todos los imperios del pasado fueron imperios agrícolas, Egipto, Babilonia, etcétera, etcétera. En tanto que el pastor se identifica con seres vivos que pueden responder emocionalmente a sus cuidados. El Señor Jesucristo utilizó la figura del buen pastor para hablar cuando menos de tres cosas. Primero, para describir el cuidadoso, el amoroso cuidado divino. En la antigüedad bíblica, el único responsable del rebaño era el pastor. Por esa razón, en la literatura bíblica se establecieron criterios para delimitar la responsabilidad del pastor cuando el rebaño sufría pérdidas. En Éxodo 22, del 10 al 13, la ley de Moisés establece que si alguien hubiera dado a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para cuidar, y muriere o fuera estropeado o fuera llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habría entre ambos de que no metió mano en los bienes de su prójimo, y el dueño lo aceptará y no pagará. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá el daño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, traerá el testimonio. Por tal motivo, el profeta Amós dice que el pastor libra de la boca del león 2 piernas y la punta de una oveja, como evidencias del cumplimiento de su responsabilidad. El pastor podía incluso arriesgar su propia vida por el cuidado del rebaño, cosa que argumentó David ante su rey al decir: tu siervo era pastor de ovejas de mi padre, y cuando venía el león o el oso, tomaba al cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo los mataba. Además de luchar contra las fieras, el pastor debía enfrentar eventualmente a ladrones de ganado,
a falsos pastores cuyo objetivo era precisamente arrebatar sus ovejas. En el Antiguo Testamento, Dios es identificado con esta figura, como expresa el salmista en el Salmo 23 cuando dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo que estaba diciendo tenía también que ver con lo que dice, por ejemplo, el Salmo 77: condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y de Aarón. O en el Salmo 80, donde dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. El pueblo suyo somos, decía el Salmo 100, y ovejas de su prado, etc. Pero por medio de los profetas, Dios presenta también al futuro rey mesiánico como un pastor, o como el pastor de Israel. Este sería el título que fuera de Dios solo se aplicaría a David y a sus herederos. Y David, quien como único pastor apacentaría a su rebaño, y en los brazos llevaría a los corderos, en su seno pastoreará suavemente a las recién paridas, dice Isaías 40:11. De igual manera, el profeta Ezequiel decía que levantaré sobre ellos a un pastor y él apacentará al rebaño. A David mi siervo los apacentará y él será su pastor, y yo seré por Dios, y mi siervo David príncipe será en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Si usted se fija, el profeta Ezequiel vivió siglos después del rey David, pero cuando se habla de un pastor que Dios levantaría para cuidar a su rebaño, utiliza el nombre David, y por esa razón, cuando el Señor Jesús vino al mundo, fue identificado y fue aclamado incluso con la expresión: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. A diferencia de los vecinos de Israel, que llegaron a llamar pastor de forma casi indiscriminada a cualquier gobernante, en Israel solo sería pastor en singular, solo se hablaría de él así, de Dios y del Mesías. Por esa razón, la relación entre el Mesías e Israel trascendería el marco puramente político para describir la esfera del reino espiritual y moral del Mesías. Esto nos lleva a la segunda enseñanza del pasaje.